Muy buenas tardes a todos. Oh, estuvo malo, parece. Estuvo malo el almuerzo, parece. A ver. No los veo con ánimo. Muy buenas tardes. Ahí sí, cambia la cosa. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta dirección de himno. Antes de dar inicio a estos servicios, los invito a escuchar el sonido del chofar. Ahora sí, les damos cordialmente las bienvenidas. Antes de dar inicio, quisiera saludar a todos quienes se encuentran conectados, ya sea por YouTube, por Zoom, a todas las iglesias del Cono Sur, desearles una feliz fiesta de Pentecostés. Espero que sea una fiesta muy edificante para cada uno de ustedes. Los invito a ponerse de pie para entonar el primer himno de esta tarde, el cual se encuentra en la página número 30. A Dios ofrécele loor, página número 30. Bien, los invito a pasar al siguiente himno, el cual se encuentra en la página 38. Tú me enseñaste, oh mi Dios, página 38.
Ahora para el tercer himno, los invito a pasar a la página 73, donde encontraremos el himno Oh, cuánto amo yo tu ley. Una vez entonado este himno, le pediremos a nuestro hermano de la Congregación de Santiago, el señor Gustavo Mellado, que nos acompañe con la oración de inicio. Todopoderoso, eterno Creador del universo, nos inclinamos con humildad ante tu presencia, reconociendo primero tu grandeza, tu poder, tu majestad. También, Padre, agradeciéndote por la vida que tú nos das, porque sabemos, Padre, que todo lo que nosotros poseemos, todo lo que tenemos, todo eso viene de ti como algo inmerecido por nosotros, especialmente el llamamiento que tú nos hiciste, y mucho mayor, mucho más especialmente, el hecho de que tú hayas puesto tu espíritu en nosotros y que tú nos hagas tus hijos. Gracias por esa bendición, gracias Padre por tenernos en esta tarde, en este día de Pentecostés, para seguir alimentándonos espiritualmente, para recibir el mensaje que tú tienes preparado, y te pedimos entonces, Dios, que tú prepares nuestros corazones, que los hagas atentos a recibir la enseñanza que tú has preparado para nosotros, y que también estés para inspirar y para apoyar a quienes tú has puesto para entregarnos ese mensaje. Te agradecemos todo, Padre, ponemos estas peticiones en tus manos, no por merecimientos nuestros, sino que invocando el nombre, el sacrificio, las promesas y también la autoridad de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, los invito a ponerse cómodos para recibir el primer mensaje de esta tarde, el cual será entregado desde Temuco, Chile, titulado Pentecostés, un llamado a la sensibilidad espiritual, en labios de nuestro hermano, el señor Héctor Godoy.
Envío un saludo a todas las personas conectadas a esta señal, deseándoles de parte mía y de toda la congregación de Temuco, Chile, una feliz fiesta de Pentecostés. Un saludo a los hermanos de Bahía Blanca, también a Don Nauer Poggi en Argentina, a los hermanos de Lima, Perú también, y por supuesto a los hermanos congregados allá en Santiago de Chile, que así como el Espíritu Santo es representado con caudales de agua, el agua haya podido llegar allá, y es lo que esperamos todos nosotros. Voy a compartir este mensaje con una pregunta. ¿Sabe usted que la ciencia dice que a medida que crecemos, que nos desarrollamos, vamos perdiendo la sensibilidad? Quizás para algunos no es novedoso, pero en el aspecto físico, nuestros receptores sensoriales del sistema nervioso van perdiendo agudeza. La visión, el olfato, la audición, el tacto, se van deteriorando progresivamente, van perdiendo su agudeza. Incluso a nivel emocional, quizás maduramos, racionalmente hablando, en donde quizás nuestras emociones no nos desbordan como cuando éramos más pequeños, más jóvenes, pero la costumbre, la rutina, nos hacen menos propensos al asombro. Si yo les dijera, después de estos servicios, vamos a comer postres, va a haber sorpresas, ¿quiénes se emocionaron? ¿Los niños? ¿Los adultos? ¿Todos? Veo más a los niños. Sumémosle a todo esto la era moderna, la era digital en la que vivimos. Las estadísticas acá son brutales. El Centro de Biotecnología Americana concluye en algunos de sus estudios que la exposición excesiva a las pantallas y a contenidos violentos van produciendo una desensibilización progresiva en el cerebro humano. Gustan, y como bien dijo nuestro amigo señor Abraham, el título es Pentecostés, un llamado a la sensibilidad espiritual. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que hoy día estamos celebrando? La fiesta de la siega, de las primicias. En esta fiesta el Espíritu Santo fue otorgado a esas primicias, a esa iglesia primitiva, a esas personas que fueron llamadas a ser santos en una era muy oscura de la historia de la humanidad y de la iglesia. Hoy nosotros también estamos siendo llamados. Se nos ha otorgado esa porción del Espíritu Santo. Y si bien en el aspecto físico, emocional, la sensibilidad va disminuyendo, aquí en el plano espiritual es todo lo contrario. Puede ir aumentando si lo cultivamos día a día, con el poder transformador del Espíritu Santo. Esta sensibilidad espiritual es la semilla de dos valores muy importantes, de dos características del cristiano: la empatía y el amor genuino. Este amor que no es natural, no está en nosotros, per se, ya que tenemos una tendencia al orgullo. En las manos de Dios, como nuestro buen alfarero,
esto perfectamente puede cambiar. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la capacidad de percibir y sentir emociones. Tan fácil como eso. Capacidad de percibir y sentir emociones. Ahora, ¿cómo definiríamos la sensibilidad espiritual? Muy parecido. Capacidad de percibir, de responder y ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Acompáñenme a la primera escritura que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan, capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo en nosotros nos recordará, dice la Escritura, toda palabra de Dios. En los momentos tristes, de alegría, de gozo, de persecución y tribulación. Quiero compartir con ustedes el día de hoy 3 aspectos o 3 beneficios de cultivar esta sensibilidad espiritual. Si gustan, pueden anotar el primero. Crea vínculos. Crea vínculos. Estaban todos unánimes juntos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Les suena muy conocida todas estas escrituras? Nos hablan del compartir genuinamente y de corazón todas las bendiciones que Dios nos entrega. El ser empáticos, acompañar y escuchar al hermano va formando necesariamente vínculos, ya que el mejor regalo que podemos entregar es nuestro tiempo, es el servicio desinteresado, es el amor genuino que Cristo nos manda tener. Es una responsabilidad muy grande reflejar a Dios en nosotros. Estas son oportunidades maravillosas para entregar amor. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En las buenas y en las malas, como también uno puede entenderlo. Pentecostés nos enseña que para que la iglesia crezca, debe estar unida y fortalecida, formando vínculos que enriquecen nuestro caminar. Se hace más fácil caminar. Un segundo beneficio de cultivar esta sensibilidad espiritual es la comunión con Dios. Comunión con Dios. Cultivar la sensibilidad espiritual potencia esta comunión con nuestro Padre por medio de Cristo.
Tenemos ese deseo de orar, deseo por ayunar, cuando no es natural que en nosotros aparezca. El deseo por estar en mayor intimidad con Dios a través de la meditación, por ejemplo. Somos duros como rocas, ¿nos acercaremos o nos alejamos de Dios? El salmista, en el Salmo 25, versículo 14, acompáñenme. Salmo 25, versículo 14. Dice así: la comunión íntima del Eterno es con los que es con los que lo temen, y a ellos hará conocer su paz. La importancia de la comunión y la intimidad con Dios, a través de cultivar esta sensibilidad espiritual. Nos lleva a sentir a Dios cercano en nuestras luchas. Percibimos su presencia en nuestras penas, dándonos el consuelo que tanto necesitamos. Tercer beneficio es paz en la tormenta. Paz en la tormenta. Ser sensibles a la palabra de Dios nos lleva inmediatamente a recordar sus promesas. Esas promesas que dicen que no importa cuán agitado esté el mar, Dios siempre tiene el control. Y es muy bonito decirlo, pero siempre nos toca una fibra muy profunda en cada uno de nosotros. Porque a veces, hermanos, perdemos la paz. Yo también a veces siento como Pedro en la barca. Miedo a las circunstancias de la vida, a una enfermedad, en un familiar. A una prueba o tentación muy difícil de superar. Por ello es que Pentecostés nos hace ese llamado a mantener la sensibilidad espiritual. Nos recuerda que el reino de Dios está más cerca que nunca, que las lágrimas del presente van a ser las alegrías o el baile del mañana, porque Cristo reinará. Y de eso debemos estar muy claros. Sobre tierra, sobre mar, sobre nuestros corazones, nuestras mentes, sobre todo su creación. Para concluir, hermanos, si bien en el plano físico, mental, la sensibilidad va afectando, se va deteriorando, en el espíritu, al contrario, puede ir en constante y en continuo aumento, si nos dejamos guiar por el espíritu de santidad. Ser maduros emocionalmente nunca no significa que vamos a ser más sensibles. Dios nos llama a los mejores. Llama a los que le aman de corazón y a quienes tienen el deseo de ser guiados por el Espíritu Santo. Como niños, como dice su palabra, el que nos recibe el reino como un niño no podrá entrar en él, emocionándonos, no perdiendo la sensibilidad. Cuidemos de no endurecer el corazón, no sembrar el orgullo en nosotros. Aprendamos del ejemplo de lo que le ocurrió al rey Saúl o a Sansón, que continuamente fueron corriendo el cerco y perdieron el Espíritu Santo. Esa llamita se fue apagando. El llamado de Pentecostés es constante al arrepentimiento.
a volver a empezar, a ser agradecidos por la misericordia de Dios. Que la sensibilidad espiritual nos haga cuidar esa porción del Espíritu Santo. Nos haga ser más empáticos, genere ese amor genuino para que juntos podamos llegar a esa tan hermosa meta, que es el reino de Dios. Feliz fiesta de Pentecostés. Buenas tardes, hermanos. Estamos en este tiempo ahora que Dios nos pide cumplir también con Él. Gracias. Hemos cumplido con Él estando en los servicios, guardando su fiesta de Pentecostés, pero Él también nos manda a cumplir con algo importante, y que es la ofrenda que tenemos que presentar ante Dios. Leemos ahí en Deuteronomio capítulo 16, en el versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes y levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, que es el nombre también que se le da a la fiesta de Pentecostés, la cual estamos celebrando ahora. Y dice, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Eterno tu Dios te hubiere dado. Así que cada cual sabe cuánta bendición Dios le ha dado, y de eso también, entonces, de acuerdo a eso, es la ofrenda que le entregamos a Dios. Pasemos ahí ahora al versículo 9 de Deuteronomio 16. También nos da esa instrucción que nos dice: 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y así hemos hecho. Hemos contado estas 7 semanas, que son 7 semanas más un día, que cumplen los 50 días de hoy. Y dice, y harás la fiesta solemne de las semanas al Eterno tu Dios. Y es por eso que estamos acá reunidos, y así también los hermanos que se conectan a esta señal. Estamos ante Dios ahora guardando esta fiesta solemne de las semanas. Y dice, de la abundancia y no obligatoria. Dice, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Eterno tu Dios te hubiere bendecido. La ofrenda es voluntaria, pero cada uno sabe en su corazón cuánto Dios lo ha bendecido. Así que ahora tomaremos ofrenda. Vamos a tener música de ofrenda. La música se titula Ballet of the Little Coffee, interpretado por Renato Mellado en piano y don Aníbal Alarcón en acordeón. Una vez inicie la música de ofrenda, los encargados pasarán por sus puestos para tomar la ofrenda, y también la pueden hacer a través de la cuenta corriente de la iglesia.
Muy bien, para continuar con estos servicios, los invito a ponerse de pie para entonar el himno intermedio de esta tarde, el cual se encuentra en la página 92. Cristo reinará, página 92. Los invito a ponerse cómodos para recibir los anuncios, presentación de música especial y el siguiente mensaje. Dejo con todos ustedes a nuestro pastor del Cono Sur, el señor Marcelo Saavedra.
Buenas tardes nuevamente, hermanos. Primeramente quiero agradecer la música de ofrenda, muy hermosa la música de ofrenda, y también quiero agradecer las presentaciones de música especial que han habido hasta aquí en estos servicios, tanto en la mañana, y que se muestran los dones a Dios y también eso que va en beneficio, ¿cierto?, de la obra y también de nosotros, de deleitarnos. Así que muchas gracias a todos los que presentan música especial. En este día hemos tenido alimento espiritual, también hemos tenido alimento físico, así que, y ahora con estos servicios de la tarde continuamos teniendo ese alimento espiritual que tanto necesitamos. De igual forma, el alimento físico fue delicioso, fue rico, disfrutamos un momento agradable todos juntos. Espero que la comida no nos lleve a la somnolencia, quedarse dormido un momento, pero es un esfuerzo que también tenemos que hacer durante la tarde. Quiero saludar a los hermanos de las iglesias del Cono Sur, en Misiones, en Bahía Blanca, en Neuquén, también a la señora Susana y a Carrasco y a a señor Labriola y en Tandil, Argentina, como también a los hermanos en La Paz, en Cochabamba, en Bolivia, los hermanos en Lima, Perú, y a los hermanos a lo largo de nuestro país, a lo largo de Chile. También saludamos a los hermanos que están en la plataforma de YouTube. Vamos a saludar a los que se incorporaron después de los saludos de la mañana. Tenemos a Romina Jara desde Bahía Blanca, que nos envía saludos. También a Stephanie Vidal desde Guatemala. Romina de Bahía Blanca. Tenemos a Ángel Rodríguez desde Lima, Perú. También a María Lizardo, que ella es de Florida, en Estados Unidos. Don Marcos Correa, también a Sandra Güero, don Víter Álvarez, don Jorge Ventura de Perú, don Samuel Mora también de Lima, Perú. También Kimberly Arévalo, la familia Macedo, Rosina Salazar de Perú, Olga Silva desde Temuco, y don Luis Mora también de Perú. Así que a todos ellos les enviamos muchos saludos, que sigan disfrutando de este hermoso día de Pentecostés. Tengo una petición de oración. Carlitos Breidenthal, él no hace mucho sufrió un pequeño infarto, así que él ha sido llevado al hospital, está en este momento en el hospital, lo han dejado ahí en el hospital. El ministro, señor Phelps, lo ha ungido, así que está bien. Por lo menos la foto que acaba de enviar Carlitos se ve bien, pero pedimos sus oraciones por él para que Dios le brinde la sanidad, así que para que se recupere pronto y pueda volver a su hogar. Así que tengamos ahí a Carlitos Breidenthal en nuestras oraciones. Le enviamos cariños a él y a su esposa, Sandra, y que vamos a estar orando por ellos para que Dios los acompañe. El próximo sábado tenemos servicio de sábado a las 14:30 horas, como de costumbre, así que no olvidarse entonces el próximo sábado el horario para los servicios, 14:30 horas. Esos son los anuncios que tengo en este momento. Tenemos música especial antes del segundo mensaje de esta tarde. Es el himno 143, No teman son mi pueblo, que será interpretado por el sexteto de varones. Después entonces el segundo mensaje.
cuidas del peligro guardaré. No teman al hombre, no, pues mis hijos son. Al que amo yo, ¿qué puede el hombre hacerle? Si tiene fe, no le podrá vencer. Yo cuido de quien me ama y honra, aunque haya tempestad, no tengan temor. Vendré otra vez y conmigo estarán. Mi eterno amor por siempre lo tendrá. Yo soy el Dios de los patriarcas, cerca está la redención, no tengan temor. Muchas gracias por la música especial, por el sexteto de varones, se escuchó muy hermoso, las voces ahí graves en un tema muy profundo de no teman
a Dios. Así que muchas gracias por esa música especial. Con ese, es como fue el broche de oro de lo que hemos presentado este día en música, en honra a nuestro Dios. Quería avisar a los niños, bueno, ellos tenían su escuelita sabática, se me pasó a anunciarlo, así que ellos van a tener su escuelita sabática mientras estamos en este segundo mensaje. El apóstol Pablo, en todos sus recorridos que él hizo visitando a las iglesias, él escribió, como está en nuestra Biblia, varias cartas. Y dentro de eso escribió dos cartas a una congregación, que tenía enormes problemas espirituales y morales. En la primera epístola a los Corintios vemos ahí divisiones, vemos pleitos, vemos inmoralidad sexual, orgullo, vemos abusos, borracheras y hasta hermanos llevándose mutuamente a tribunales civiles. Y eso lo escribe el apóstol Pablo en esa carta, en la primera epístola a los Corintios. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 1, ahí habla que se demandaban entre ellos. Veamos 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ahí en Corinto los creyentes estaban llevando sus conflictos personales y económicos a los tribunales civiles romanos. Esos tribunales estaban, por supuesto, dirigidos por personas que no compartían ni la fe ni los principios del reino de Dios. Y por eso el apóstol Pablo se sorprende y les dice: ¿cómo es posible que ustedes hagan esto? ¿Cómo se atreven a hacer esto? ¿Cómo puede alguien tener el valor de hacer algo así? De llevar a su propio hermano a un tribunal romano para enjuiciarlo. Pasemos ahora a 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fornicación viene de la palabra griega porneia, un término amplio que se refiere a la inmoralidad sexual en general. Y aquí Pablo no habla simplemente de un pecado sexual cualquiera, sino de un caso particularmente que es escandaloso. La expresión aquí cuando dice tiene, implica una relación continua o estable y que no es un hecho aislado. Ahí se entiende que la persona con la que estaba teniendo fornicación no era la madre biológica del hombre, sino que era probablemente la esposa o madrastra de su padre. También ahí en Corintios algunos se embriagaban, incluso en las reuniones. 1 Corintios capítulo 11, versículo 21. 1 Corintios capítulo 11, versículo 21. Dice: porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. En la iglesia primitiva, los creyentes muchas veces, ellos compartían una comida comunitaria, que se llamaba en algunos fiestas de amor o ágape.
y lo hacían junto con una conmemoración espiritual. El problema en Corinto era que habían comenzado a actuar con egoísmo. Los más ricos llegaban con abundante comida y bebida. Ellos comían primero sin compartir. Y algunos incluso bebían excesivamente. Y los pobres o esclavos que llegaban más tarde por sus obligaciones, a ellos les quedaba poco o nada para comer o beber. ¿Y qué está denunciando el apóstol Pablo ahí? Que no era simplemente un problema de comida. Pablo estaba denunciando egoísmo, estaba denunciando divisiones dentro de la iglesia, desprecio hacia los hermanos y falta de discernimiento espiritual. Y la tragedia no era que algunos comieran mucho o otros comieran poco. La tragedia era que habían olvidado el significado del sacrificio de Cristo, mientras participaban de un símbolo que debía ser recordado. Muy grave lo que estaban haciendo. ¿Qué más había en la iglesia de Corinto? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3. Dice el apóstol Pablo: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo, está corrigiendo la inmadurez espiritual de la iglesia de Corinto. En los versículos anteriores dice que quería hablarles como a personas maduras espiritualmente, pero no podía hacerlo. Veamos el del versículo 1 aquí del capítulo 3. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Eso le dijo el apóstol Pablo ahí a la iglesia de Corinto. Sin embargo, a pesar de todo lo que el apóstol Pablo dice la iglesia, de lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto, hay algo maravilloso que sucede. Hay algo importante. Y es que el apóstol Pablo seguía llamándolos santificados. A pesar de todo lo que hemos visto ahí de la iglesia en Corinto, cosas de las que podríamos asombrarnos de lo que hemos leído y decir prácticamente cómo actuaban de esa manera ellos en la iglesia en Corinto. A pesar de eso, el apóstol Pablo seguía llamándolos santificados. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. El apóstol Pablo dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto no significa que Dios aprobara los pecados de la iglesia en Corinto. Al contrario, el apóstol Pablo los corrige con firmeza, porque esas conductas eran incompatibles con la vida cristiana que estaban llevando.
pero sí demuestra que la iglesia primitiva no estaba compuesta por personas perfectas, sino por personas llamadas al arrepentimiento y a la transformación. Muchos de ellos venían de un trasfondo profundamente pagano. Corinto era una ciudad famosa por su inmoralidad, por la idolatría y también por su corrupción moral. Y al convertirse en cristianismo, por supuesto que no dejaron ellos automáticamente todas sus luchas de un día para otro. El proceso de santificación es un tiempo, es gradual y es lleno de batallas internas. Y eso le pasaba ahí a los hermanos en Corinto. Por eso Pablo les recuerda, ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 7, les recuerda lo siguiente. Les dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y después el apóstol Pablo entrega varios comportamientos que van en contra de los caminos de Dios. Pero seguido de eso, en el versículo 11, dice lo siguiente el apóstol Pablo. Dice, y esto erais algunos, mas dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando dice la expresión, esto erais, está relacionando que había un pasado del cual Dios los estaba sacando. Algunos todavía tropezaban gravemente y por supuesto necesitaban arrepentirse. Vemos entonces que la presencia de problemas no demuestra que Dios no esté obrando. Muchas veces revela cuánto necesitamos someternos más profundamente a Dios y a su Espíritu Santo cuando pasamos pruebas. Aunque vemos que el apóstol Pablo corrigió duramente a la iglesia de Corinto, él nunca dejó de reconocer que muchos de ellos habían sido genuinamente llamados por Dios y que también habían recibido el Espíritu Santo. El apóstol Pablo no minimizó sus pecados, pero tampoco negó esa identidad espiritual que estaba teniendo la iglesia en Corinto. Recordemos que desde el inicio de la carta los llama a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. No dice que eran santos, dice que son llamados a ser santos. Y en varios pasajes de aquí de Corintios, de 1 Corintios, también los llama hermanos, como una relación familiar. Hermanos,
Con eso el apóstol Pablo revela que veía a la congregación como una comunidad de creyentes reales, aunque inmaduros y profundamente necesitados de la corrección. Incluso cuando les dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Lo leímos ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Y el apóstol Pablo, como mencionamos, no dice que no tenían el Espíritu Santo, sino que estaban actuando de manera carnal. Inclusive Pablo les dice, ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, les dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí está diciendo que ellos tenían el Espíritu Santo de Dios. Y esta declaración es maravillosa, considerando los problemas que existían en esa congregación. Había divisiones, había pleitos, había inmoralidad, había orgullo, pero Pablo aún reconocía la presencia del Espíritu de Dios entre ellos. Eso demuestra que el crecimiento cristiano es un proceso. Y en el caminar, en ese caminar que llevamos todos, aún se puede todavía luchar seriamente con la carne. Es un proceso. Y sin embargo, el apóstol Pablo, él nunca usó esa realidad como excusa para tolerar el pecado. Al contrario, precisamente porque eran cristianos engendrados por el Espíritu Santo. Su conducta era aún más grave y necesitaban, por supuesto, entonces, el arrepentimiento. Por eso Pablo exhorta, por eso el apóstol Pablo corrige y disciplina, no para destruir a la iglesia de Corinto, sino para restaurarlos espiritualmente. El objetivo del apóstol no era condenarlos a ellos definitivamente, sino que era ayudarlos a volver a vivir conforme a ese Espíritu Santo que habían recibido por imposición de manos. Como contraste a esta iglesia, a la iglesia de Corinto, a 300 kilómetros de distancia, a unos 25 días caminando que se demoraba el apóstol Pablo en llegar, tenemos otra iglesia, la iglesia en Tesalonicenses. Veamos allá Tesalonicenses capítulo 1, en el versículo 4. Aquí tenemos un contraste que hace el apóstol Pablo. Y aquí tenemos los elogios que el mismo apóstol Pablo dirigió a este grupo de creyentes, de quienes también podía decirse lo siguiente. Ellos eran cristianos también con el Espíritu de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Entonces, mientras unos eran conocidos por sus divisiones, inmoralidad y desórdenes, esta otra iglesia era reconocida por su fe, por su obediencia
y por su buen testimonio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces aquí surge una pregunta profunda y que es inevitable. ¿Cómo podían dos grupos de creyentes que poseían el mismo Espíritu Santo manifestar frutos tan diametralmente opuestos en su manera de vivir? Por supuesto, la pregunta no termina aquí, porque también debemos nosotros mirarnos con sinceridad espiritual, porque es posible que nosotros nos parezcamos más a uno de estos grupos que al otro, sin darnos cuenta. ¿Qué evidencias están produciendo nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestra manera de vivir? Tenemos que recordar que la presencia del Espíritu Santo de Dios no solamente se declara de la boca hacia afuera, se manifiesta por medio de los frutos visibles en la vida diaria. Y aquí tenemos dos congregaciones, los Corintios y los de Tesalónica, ambos con el Espíritu Santo, pero estaban mostrando frutos diametralmente opuestos. Entonces el contraste entre la iglesia de Corinto y la iglesia de Tesalónica es una de las lecciones más profundas que podemos encontrar ahí en el Nuevo Testamento acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Ambas congregaciones habían recibido el Evangelio. Ambas habían recibido el llamado de Dios. Ambas tenían creyentes convertidos y engendrados por el Espíritu Santo. Pero los resultados espirituales eran muy diferentes. De los corintios, el apóstol Pablo les tuvo que decir: aún sois carnales. Mientras que de los tesalonicenses, él escribió palabras extraordinarias. Ahí veamos en el versículo 8 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 8. Dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué diferencia tan grande? Los hermanos de Tesalónica cumplían entonces perfectamente con lo que estaban aprendiendo y desarrollando el fruto del Espíritu Santo. Vemos entonces que un grupo era conocido por divisiones, conflictos,
inmoralidad, y el otro era conocido por su fe, ejemplo, perseverancia y amor. Entonces la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo puede suceder esto si ambos poseían el Espíritu Santo? La respuesta bíblica parece mostrar que recibir el Espíritu Santo no elimina automáticamente nuestra naturaleza humana, ni produce tampoco la madurez espiritual de forma instantánea. No es así. No es así. El Espíritu de Dios nos obliga a obedecer. Él debe ser alimentado, debe ser cultivado diariamente. De esa forma podemos obedecer a Dios. Por eso Pablo diría después en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, no apaguéis el espíritu. No apaguéis al espíritu. Esto implica que como cristianos podemos perfectamente descuidar o sofocar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo escribió, no apaguéis al Espíritu. Entonces vemos que la diferencia entre ambos grupos no estaba en la fuente del poder espiritual, porque el Espíritu Santo era el mismo, sino en cuanto era que se sometían a la dirección de Dios. Los tesalonicenses, aunque también sufrían pruebas y persecuciones, ellos respondían con humildad, con fe y con obediencia. En cambio, muchos de ahí de los corintios, ellos permitieron que el orgullo, la carnalidad y la cultura del lugar donde ellos habitaban influyera más que la dirección del Espíritu Santo. Y aquí nos aparece una aplicación muy importante. Es completamente posible que podamos asistir a la iglesia, conocer la verdad, que tengamos años en la fe e incluso haber recibido el Espíritu Santo, pero aún así permitir que la carne domine áreas importantes de nuestra vida, dándole más prioridad a la carne que al Espíritu Santo. También es posible que otra persona en la iglesia, quizá con menos conocimiento o menos tiempo en la iglesia, manifieste un espíritu humilde, enseñable, lleno de amor y obediencia, teniendo el mismo Espíritu Santo. Entonces, surge otra pregunta. ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en mi vida para desarrollar el fruto del Espíritu? La conversión no es simplemente aceptar ciertas doctrinas o cambiar algunas costumbres externas que tengamos, sino que es el comienzo de un profundo
cambio, a un cambio de santidad, mediante el cual Dios trabaja en nosotros para formar el carácter de Jesucristo en nosotros. Por eso la Biblia muestra claramente que un cristiano, un seguidor de Cristo, que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, no debe permanecer espiritualmente estático. El propósito de Dios es siempre que avancemos, que maduremos, que crezcamos. Pablo escribió lo siguiente ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El ser cristiano no consiste solamente en dejar ciertas conductas malas. Incluye una transformación interna del pensamiento, del corazón, de las motivaciones y del carácter por medio del Espíritu Santo en nosotros. Y como dijimos, este proceso no ocurre en forma automática. Sabemos que es una batalla diaria de la carne y el espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, el apóstol dice lo siguiente. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Por eso la santificación es un camino continuo. Hay caídas, hay luchas y momentos de debilidad, pero el verdadero cristiano no puede sentirse cómodo permaneciendo igual que antes. Dios espera crecimiento en cada uno. Él espera crecimiento. Y ese crecimiento no es producido solamente por nuestro esfuerzo humano. Es la obra conjunta del Espíritu Santo y la respuesta obediente de cada uno. Por eso el apóstol Pablo dijo: procuren la salvación de todos ustedes y hágalo con temor y respeto hacia Dios. Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Es un pensamiento hermoso que entrega el apóstol Pablo. Dios mismo trabajando en nosotros a través
de su Espíritu Santo. Esa santificación que Dios espera en nosotros implica lo siguiente. Implica abandonar el pecado. Implica aprender la obediencia. Implica desarrollar el fruto del Espíritu. Implica someter nuestra voluntad a Dios. Y también implica reflejar cada vez más el carácter de Cristo en nosotros. Ese es el gran propósito del llamamiento que Dios nos hizo. No solamente ser perdonados a través de la sangre preciosa de Jesucristo, sino que llegar a ser nuevas criaturas, un nuevo hombre, conforme al Espíritu Santo de Dios. Y aquí vemos que el Espíritu Santo cumple una función central en esa transformación interior nuestra. No es solamente una fuerza, no es solamente un poder, sino que es la presencia de Dios obrando en la mente y en el corazón. En la mente y en el corazón suyo, en la mente y en el corazón mío. Así está Dios obrando con nosotros a través de su Espíritu Santo, el Espíritu que fue derramado en un día como hoy, en Pentecostés. Sin embargo, como hemos leído en la Escritura, deja claro que uno como cristiano todavía conserva la capacidad de resistir. Todavía uno conserva la capacidad de descuidar o limitar la obra espiritual que Dios puede hacer en uno. Por eso, dos grupos que poseían el mismo Espíritu Santo, los corintios y los tesalonicenses, produjeron frutos tan distintos. No porque Dios hiciera diferencia entre ellos, sino porque cada congregación respondió de manera diferente al llamado de Dios. Unos dejaron que el Espíritu de Dios trabajara en ellos. Otros comenzaron a apagar ese fuego del Espíritu Santo. Los tesalonicenses permitieron que el Espíritu moldeara profundamente su vida. Y vemos que la palabra produjo una fe activa, perseverancia y produjo ejemplo espiritual. En cambio, los corintios, ellos continuaban alimentando actitudes carnales, orgullo, divisiones, rivalidades, falta de dominio propio. Dios nos entrega el Espíritu Santo gratuitamente, pero cada uno decide diariamente si orará o no, si obedecerá o no, si alimentará la carne o el espíritu, si permitirá que la palabra lo corrija y si luchará sinceramente por cambiar. Cada uno tenemos libre albedrío. Por eso la vida cristiana requiere participación. No es estática, es una vida cristiana activa. El crecimiento espiritual va cambiándonos día a día.
No tenemos crecimiento espiritual por el simple hecho de haber sido bautizados y haber recibido el Espíritu Santo por imposición de manos. Por eso el apóstol Pablo también escribió lo siguiente en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí el apóstol Pablo no le está hablando a los incrédulos. Aquí el apóstol está hablando a cristianos convertidos, personas que ya habían recibido el Espíritu Santo y aún así debían tomar decisiones diarias acerca de cómo vivir. Y vemos más adelante las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Por eso aquí el apóstol Pablo inicia con andad. Es un caminar continuo, es una decisión diaria. Cada día que despertamos, elegimos qué pensamientos alimentar, qué actitudes permitir, qué deseos combatir y cuánto espacio le daré al Espíritu Santo de Dios para que gobierne mi vida. Y esa decisión, que es diaria, determina si terminaremos pareciéndonos más a los corintios o más a los tesalonicenses. ¿Cómo podemos nosotros tener más de los frutos del Espíritu Santo y menos de los frutos de la carne? ¿Cómo podemos parecernos más a los tesalonicenses y menos a los corintios? La respuesta comienza con una reorientación de nuestras prioridades a nuestros valores en nuestro caminar como cristianos. La transformación espiritual no inicia primero en nuestras acciones, comienza primero en nuestra mente y en nuestro corazón. Cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestras prioridades y aquello que alimenta nuestra vida interior. Por eso la Escritura dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3, versículo 2. También nos dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2, que lo leímos. Si queremos frutos diferentes, debemos entonces alimentar raíces diferentes. No podemos llenar continuamente nuestra mente de enojo, materialismo o pensamientos impuros y esperar producir amor, paz y dominio propio. El fruto siempre corresponde a aquello que alimenta el árbol. Por eso necesitamos cultivar ese contacto profundo con Dios. Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5.
Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Observemos que Cristo no dijo simplemente, visítenme ocasionalmente. Dijo, permaneced, permaneced. La vida espiritual no se sostiene con contactos ocasionales con Dios. Jesucristo enseñó, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas capítulo 11, versículo 13. Cristo dijo, a los que se lo pidan. Dios está dispuesto a ayudar. Dios está dispuesto a fortalecer. Dios está dispuesto a transformar. Pero es necesario acercarse humildemente y buscar su ayuda. Muchas veces pedimos salud, trabajo, protección, soluciones a nuestros problemas. Pero olvidamos pedir, Padre, lléname más de tu espíritu. Ayúdame a amar más, a perdonar más, a obedecer más y a parecerme más a tu Hijo Jesucristo. Esa puede ser una de las oraciones más transformadoras para nosotros como cristianos. Dios nos ha dado uno de los regalos más extraordinarios que el ser humano pueda recibir: el Espíritu Santo de Él. No existe ninguna riqueza natural o posesión o tesoro humano que pueda compararse con ello. Dios ha compartido con nosotros, sus hijos, algo de su propia naturaleza y poder transformador. Y aún así, Dios nos permite responder libremente. Por lo tanto, nos corresponde decidir cuánto abandonamos el viejo camino y cuánto permitiremos que nuestra vida sea moldeada conforme al carácter de Dios. La pregunta entonces no es solamente, ¿he recibido el Espíritu Santo cuando fui bautizado y por imposición de manos Dios nos entregó ese don del Espíritu Santo? La pregunta es, ¿con cuánto crecimiento espiritual me conformaré? ¿Pareciéndome a los corintios en su inmadurez? ¿O pareciéndome a los tesalonicenses en su fe, en su amor y en su constancia? Queridos hermanos, que tengamos un buen término de esta hermosa fiesta de Pentecostés. Oremos los unos por los otros, que Dios nos guíe y nos ayude en este camino cristiano al cual nos ha llamado y nos ha entregado esa porción de su Espíritu Santo para que trabaje en cada uno de nosotros. Desarrollemos, pues, en nuestra responsabilidad el fruto del Espíritu Santo.
Bien, para ir dando término a estos servicios, los invito a ponerse de pie para entonar el último himno de esta tarde. Por mi parte me despido de cada uno de ustedes, deseándole una buena semana y un buen término de fiesta. Himno 177, Pueblo del Pacto. Para la última oración le pediremos a nuestro hermano de la Congregación de Santiago, el señor Jaime Guíñez, que se dirija ante Dios en oración. Página 177, Pueblo del Pacto. Padre nuestro que moras en las alturas, dirigimos a ti nuestras oraciones nuevamente en este día especial, este día de fiesta. Estamos muy contentos de poder haber celebrado esta invitación que tú nos has hecho a celebrar, Padre, estos servicios santos en este día que es muy significativo dentro de tu plan. Y estamos muy agradecidos de ti, de recibir tu palabra en el momento preciso. Ayúdanos a no olvidarnos de la sensibilidad, ayúdanos a ser en ese sentido empáticos y poder comprender también nuestro entorno para seguir desarrollando estos frutos que tú has permitido, Padre, que a través del tiempo podamos desarrollar con cada vez más entendimiento. Y te agradecemos también por el mensaje que nos has dado el día de hoy, recordándonos que somos imperfectos, que somos seres humanos que necesitamos cada día de ti. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a reconocer nuestras falencias, para acercarnos más a tu carácter, para ser más parecido a tu Hijo Jesucristo y de esta manera enmendar el pasado, enmendar las cosas que no se han hecho bien y poder así, Padre, enfocarnos en tu futuro reino. Gracias por la oportunidad que nos das cada día de comenzar. Cada día es una oportunidad que tenemos que gracias a ti, Padre, la podemos aprovechar. Te pedimos que bendigas el retorno a nuestros hogares, que bendigas nuestra semana, que bendigas nuestros quehaceres, para poder así tener todo lo necesario para seguir sirviéndote y poder así estar un día
sábado próximo también en tu santo sábado. Gracias por todas tus bendiciones. Te agradecemos todas estas cosas, te las pedimos en el nombre y por la autoridad de nuestro hermano mayor y Rey venidero Jesucristo. Amén.